El calendario. Cuando el tiempo fue mal contado, Jesucristo nació en Belén de Judea, probablemente entre los años 6 y 4 a.C. Esto parece un error, y lo es. En el siglo VI, el monje Dionisio el Exiguo creó el calendario cristiano, pero no consideró el gobierno de Augusto como Octavio, ni que el rey Herodes, que intentó matar a Jesús, murió en el año 4 a.C. Resultado: cronológicamente, Jesús nació antes de Cristo. El calendario estaba equivocado, pero el tiempo era exacto. Antes del nacimiento, el censo y el viaje. Mientras el mundo seguía el ritmo de las legiones romanas, entre los años 7 y 6 a.C., el tiempo pareció detenerse en una pequeña y humilde aldea de Galilea. En Nazaret, el cielo tocó la tierra de forma irreversible. El aire se iluminó con la presencia de Gabriel. El mensajero de Dios no traía solo una noticia, sino la mayor ruptura en las leyes de la biología y de la historia humana. Se apareció a una joven llamada María, anunciando lo imposible: la concepción de Jesús por el Espíritu Santo. Allí, en el silencio de una casa sencilla, la eternidad decidió habitar en el vientre de una mujer. Aún en el año 6 a.C., mientras el misterio de la encarnación crecía en el vientre de María, un drama humano silencioso se desarrollaba en Nazaret. José, el carpintero, enfrentaba el mayor dilema de su vida. Ante un embarazo que no comprendía, la ley y el corazón libraban una batalla. Pero mientras buscaba una salida en la oscuridad de la noche, el cielo intervino. En un sueño profundo, el plan divino le fue revelado. Un ángel del Señor descendió a su conciencia para instruirlo. No había traición, sino el cumplimiento de una profecía eterna. José fue llamado a aceptar lo imposible y asumir la paternidad de aquel que sería el Salvador. Al despertar, el hombre que se durmió con dudas se levantó como el guardián del Mesías. Cuando María tenía aproximadamente 9 meses de gestación, tuvieron que ir a Belén de Judea. No viajaron por sentimentalismo religioso, sino movidos por el engranaje del emperador César Augusto, alrededor del 6 o 5 a.C., cuando decretó un censo. Fue el censo de Quirino, y su objetivo era impuestos y control imperial. Cada hombre debía volver a la ciudad de su linaje. José era de la casa de David. Su origen era Belén. El viaje tenía una distancia de 140 a 150 km, terreno montañoso, caminos peligrosos, riesgo de asaltos, noches frías. María estaba con 9 meses de embarazo. No viajaron por fe. Viajaron por orden de Roma. Sin saberlo, el imperio estaba cumpliendo una profecía de Miqueas 5:2, escrita 700 años antes. Nacimiento y primeros días. Jesús nace en Belén y es colocado en un pesebre, porque no había lugar en las posadas. Ángeles aparecen a pastores en los campos de Judea anunciando el nacimiento del Salvador. 8 días después del nacimiento, Jesús es circuncidado. 40 días después, es presentado en el templo de Jerusalén, donde Simeón y Ana lo reconocen. Cerca de 2 años después, magos de Oriente, guiados por una estrella, visitan a Jesús en una casa en Belén y le ofrecen presentes: oro, incienso y mirra. Advertidos en sueños, José y María huyen con el niño a Egipto para escapar de la persecución de Herodes, que ordena la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén. Quizás entre los 2 y 4 años de edad, Jesús y su familia regresan a Nazaret. Esto fue profetizado por el profeta Oseas, siglos antes, en el capítulo 11, verso 1. De Egipto llamé a mi hijo. El tiempo pasaba, y en Nazaret el niño Jesús crecía. No solo se desarrollaba físicamente, sino que se fortalecía en espíritu, llenándose de una sabiduría que parecía venir de otra dimensión. Cuando cumplió 12 años,
La familia siguió la costumbre sagrada de la Pascua y subió nuevamente a Jerusalén. Pero en el camino de regreso, algo inesperado ocurrió. José y María caminaron un día entero pensando que el niño estaba entre los parientes en la caravana. Al notar su ausencia, la desesperación los invadió. Y aquí existe un secreto profundo sobre esta desaparición. Pero eso es tema para otro video. Después de 3 días de búsqueda intensa por Jerusalén, lo encontraron en el templo. Pero Jesús no estaba perdido. Estaba sentado en medio de todo, entre los mayores doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Su inteligencia y sus respuestas no eran solo precoces, asombraban a los maestros más experimentados de Israel. Al ver el alivio y la angustia de su madre, Jesús pronuncia su primera revelación de conciencia mesiánica. ¿No sabíais que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? Allí dejó claro que, aunque era el hijo de María, su prioridad era la misión de lo alto. Aunque no comprendieron la profundidad de esas palabras, María guardaba cada detalle en su corazón. Jesús regresó con ellos, permaneciendo sujeto a sus padres terrenales, mientras seguía creciendo en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres. Después de eso, 18 años de silencio. Tras el episodio en el templo a los 12 años, hay un vacío documental. Jesús vivió como tectón, artesano o carpintero. Después del episodio en el templo a los 12 años, el registro entra en silencio. Ningún viaje místico, ningún entrenamiento secreto, ninguna iniciación esotérica. La narrativa reaparece cuando tiene alrededor de 30 años, simplemente una vida común en Nazaret. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 3, Jesús es llamado tectón. Tectón no significa solo carpintero. Indica artesano, constructor, trabajador de la piedra y de la madera. Nazaret estaba cerca de Séforis, un centro urbano en expansión en Galilea. Es plausible que haya trabajado en construcciones de la región. El creador del universo trabajó con sus propias manos. Vivió bajo la autoridad de María. Probablemente asumió responsabilidades después de la muerte de José. Cuidó de la familia, sostuvo el hogar. Vivió en anonimato, sin escenario, sin multitudes, sin milagros registrados. El Evangelio de Lucas declara que crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Esto indica formación intelectual en las Escrituras, disciplina espiritual, desarrollo físico normal y respeto social. Nada sobrenatural exhibido. Todo preparado. Sobre teorías de viajes a Oriente, textos apócrifos tardíos sugieren India, un Egipto místico o monasterios secretos. Estas ideas se volvieron populares en el siglo XIX, principalmente después de publicaciones de autores como Nicolás Notovich, quien afirmó haber encontrado registros tibetanos sobre Isa, nombre usado en algunas tradiciones islámicas y en textos apócrifos orientales para referirse a Jesús. El problema es que no existen manuscritos verificables. No hay evidencia arqueológica. No hay respaldo en los evangelios canónicos. Los evangelios históricos, como el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos, no indican un desplazamiento fuera de Galilea en ese período. La abrumadora mayoría de historiadores y biblistas entiende que permaneció en Nazaret. El registro regresa. Alrededor de los 30 años, aparece en el escenario público, bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. El silencio termina. La misión comienza.